unos técnicos. Me parece muy buena la elección de la Federación Costarricense de Fútbol y termina de confirmarse lo que en las últimas semanas estábamos manejando. Cuando primero estaba Guimaraes y el Nacho Ambriz como los últimos finalistas en aquella semana donde terminan sacando a Ronald González de su puesto, ya algunos aspectos económicos que influyeron para que el Nacho Ambriz no siguiera en esa carrera y en ese estudio tanto de comisión de comité ejecutivo y sobre todo de comisión técnica que se encargó al final de entrevistar a cerca de 10, 15 candidatos para conocer sus prioridades dentro de la cancha, en el manejo, en el estilo de cada cuerpo técnico, y al final se termina dando la recomendación. Lo que está confirmando a lo interno del comité ejecutivo es que se impone la idea y la corriente que en algún momento se manejó de un borrón y cuenta nueva, de traer un técnico de afuera con ideas nuevas, con un ambiente y un entorno y sobre todo con ese tipo de situaciones que muchas veces se maneja en las selecciones nacionales, porque también había otro sector que quería Guimaraes, que quería ir a la segura, pero se impone, me parece, en esta última decisión con la llegada de Suárez, de la corriente de cambiar mucho, de empezar un nuevo proceso, empezar una nueva idea a lo interno de la selección mayor, y es lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana, que aún hay muchos pendientes, muchísimos, que esperemos pronto, sea mañana o el jueves o el viernes, se dé una conferencia de prensa con Suárez y también con don Rodolfo Villalobos, porque a hoy no sabemos qué va a pasar con la base de la selección, si va a ir o no a Copa Oro, porque están en la prelista de 60, lo de Keylor, lo de Celso, lo de Gamboa, lo de Oviedo, lo de Brian, lo de Joel, lo de Duarte, que son hombres importantes en la selección nacional, y si van a ir o no a la Copa Oro, porque también está que pueden integrarse sus equipos. Por ejemplo, el PSG arranca el 5 de julio, el Levante en España me parece que anda por esos días también para arrancar toda la preparación, así que hay tantas cosas, tantos temas en el aire. Por ejemplo, yo no sé cuáles jugadores son los que van a llegar el lunes a la federación, a esa práctica. Yo no creo que sean los 60. Me imagino que ya han empezado a hacer una lista y con Suárez debe estar hablando. Y lo de Suárez a mí me parece, Daniel, Alex y a los oyentes, pesó mucho de que él ya estuvo en Honduras, que conoce el medio aquí centroamericano, que él sabe por dónde moverse. Entonces, pero esa lista, como usted dice, Daniel, es complicada. Pero por más que conozca a Cazador, lo que conoce el señor Suárez a los jugadores ticos, me parece que es el término medio. Sí, sí. Posiblemente hace algún tiempo ha estado viendo videos, ha estado viendo características de jugadores, pero esa lista no la hace él. No. Esa lista no la termina haciendo él. Y con lo que dice Daniel de que si va o no con todo el señor, con lo mejor el señor Suárez a Copa Oro. Bueno, para empezar creo que esa es la gran tarea. Esa es la gran tarea. Si él considera que debe ir con todo, debe ir con todo. Ahí don Carlos Watson va a ayudar mucho. Y no someterse a intereses personales de algunos jugadores, porque ese ha sido el problema que quieren erradicar, tengo entendido. Y si eso es básicamente, que es la misma historia de siempre, creo que para empezar eso es lo primero que tiene que aclarar. Que eso es lo que se quería en el comité ejecutivo, ya fuera Ambriz o cualquier otro técnico extranjero que llegara con una idea completamente diferente y con un refrescamiento, desde todo punto de vista. Vea, por ejemplo, que Suárez trae su preparador físico, de apellido Niño, que también nos deja ver algunos elementos de la forma de trabajar de Luis Fernando Suárez, y que hoy en día es fundamental en cualquier liga, en cualquier selección. Hoy el fútbol muchas veces se torna físico, no al 100%, porque siempre hay elementos que inciden en un juego, pero hoy vemos, por ejemplo, en la UEFA Euro 2020, en el pasado Mundial, en la Copa América, equipos que si tienen que correr 100 minutos lo van a correr, si tienen que estar 120 minutos en la cancha, van a estar a tope. Y eso es lo que entiende Luis Fernando Suárez, que llega con su preparador físico, vendrá con otro asistente. La federación está buscando un asistente tico para acompañar a Suárez también en el cuerpo técnico. Como para una formación y un crecimiento. Que candidatos todavía no se están manejando muchos, cada uno podrá tener el suyo. Pero tomando en cuenta todo ese tipo de detalles y lo que se viene para la Copa Oro, yo incluso imagino que los 60 jugadores, pero sobre todo los consolidados que están en esa lista que eligió Carlos Watson, ya se están haciendo la idea de que van a estar en Copa Oro, por el interés de la selección. Porque
no hay que plantear que la Copa ahora quiera ganarla, porque no. Eso Pero está claro. en la cabeza de los seleccionados y de los más importantes, lo primero que tienen que pensar es el tiempo que vamos a ganar en cada entrenamiento, en cada juego, en las semanas que van a estar en Estados Unidos, pensando en lo que va a ser la eliminatoria. En septiembre, Entonces, ¿verdad? Estamos de acuerdo. van a tener que aprovecharlo. Yo soy de los que creo que la Copa Oro debe ser preparación para las eliminatorias. Yo lo tengo claro. Lo que a mí me llama la atención es el cambio radical que hemos tenido en otras participaciones de Copa Oro. Me explico, donde se hablaba de la exigencia de ir a ganar la Copa Oro porque nunca se ha ganado. Ahora me llama la atención y lo entiendo que el tiempo es muy limitado que va a tener el colombiano para poder trabajar, pero ya no va con la exigencia de ganar. No, No va con la exigencia de ganarla. Entonces, Eso hay que da verlo. tranquilidad a él. entonces alguien pregunta, ¿por qué a los anteriores técnicos, a Oscar Ramírez o a Ronald González o al mismo Guimaraes, a Kenton se le exigió ganar Copa Oro? Que son dos situaciones Porque diferentes. llegaban con más tiempo Es lo primero que en le el estoy diciendo. banquillo. Yo sé que las circunstancias son diferentes, pero eso es donde a mí no me termina... No, ¿sabe que no me termina de calzar? Hace una semana Ambriz era el candidato 1. Hace semana y media, sí. Hace 10 días era el candidato 1 y de un momento a otro apareció lo de Guimaraes y dice uno, y Ambriz fue creciendo como efervescencia así hacia arriba, como la espuma. Y yo decía, no, pero qué diferente. Quítale el apellido Ambriz, póngale de la Torre, póngale la Volpe, póngale... Hasta el turco Mohamed se habló. Mohamed en su momento y el que se aburrió siempre. ¿Qué quiero yo que venga alguien que no nos conoce? Por lo menos Suárez, como dijo Adrián, estuvo en Honduras y se enfrentó a los ticos y más o menos sabe cómo es el ambiente de ahí. Si usted me pone entre Ambriz y Suárez, yo no tengo la menor duda. Para mí no existe Ambriz. A mí, jamás. Yo nunca vi a Ambriz. Yo nunca le di nada de la posibilidad. Era muy complicado. Además, vamos a enfrentarnos a la selección mexicana. Él conoce el entorno de él ahí. No ha dirigido una selección. Es que Luis Fernando Suárez, Ecuador en Mundial, Honduras en el Mundial, ha estado en eliminatorias, es un hombre vigente, que a mí me parece que es lo que necesitábamos. Nunca lo tuve a Suárez porque no se habló, pero entre Guimaraes y Ambriz, yo nunca lo vi al mexicano, nunca lo vi, que era la posibilidad, además, que era muy caro. Si no se quedó con su equipo en México porque estaba exigiendo el 50% de más, imagínense que no se iba a bajar acá las condiciones en Costa Rica. Entonces, yo nunca lo sumé. Yo dije, no, Guima, ¿para qué tanto? Si es la necesidad y la urgencia, no hagamos mucha vuelta, es Guimaraes. ¿Qué fue lo que hizo cambiar la historia de Ambriz? ¿Qué se sabe? ¿Por qué de un momento El a otro dinero, que el dinero. Sí, la parte dinero. económica. Sí, hay que tomar en cuenta que a Ronald lo despiden un miércoles, que fue luego de la derrota por goleada contra Estados Unidos. Y a partir de ahí, y es que hay que tomar en cuenta, como lo hablábamos en algún momento, que Ambriz ya había aceptado hace año y medio antes de Matosas llegar a la selección de Costa Rica. Entonces, Pero ahí se había acomodado a la parte económica. sí, claro, ya se había conversado, ya estaba anuente, pero él pidió arrancar en enero, no a mitad de año, y ahí es donde aparece Matosas, que a Matosas lo nombran en octubre del 2018, a Gustavo Matosas. Ya al final termina sucediendo todo lo que sabemos con el técnico uruguayo, pero en esos días posteriores al despido de Ronald González, que se hablaba mucho que el viernes, en una reunión extraordinaria que hubo y que estuvimos en las afueras de la Federación Costarricense de Fútbol, y un sector del Ejecutivo quería a Ambriz y el otro a Alexandre Guimaraes. Ya luego se decide crear la comisión, entrevistar a 10 técnicos, y es donde aparecieron una cantidad de nombres. Algunos se publicitaron en medios de comunicación que ya mandado. ¿Usted le impresionaba el nombre de Ambriz? A mí me parece que es un buen técnico. O sea, Pues eso no se le va a quitar. Como impresionó Maturana en el momento en que vino. Pero al No, final, ni se hace. Es más, cuando. Ambriz va a perder Galáctico porque ya luego aparece el nombre de Suárez. Y si comparamos a Suárez con Ambriz, o sea, no hay tanto punto de comparación. No hay comparación, por favor. Imagínense que, por ejemplo, Suárez tiene 27 años de ser técnico. Y mundialista. Arranca en el 94. Fases eliminatorias. Él conoce Sí. ese tema. Eso es lo que le digo yo, que los inflan demasiado. ¿Por qué no tiene trabajo Ambriz? Por eso. ¿Por qué si es tan cotizado y tan bueno? ¿Por qué no está trabajando Por la en parte este momento? económica y porque no Habiendo tiene... tantos equipos en México que tienen el Claro, poder económico.
Es que para Ambriz, poderlo contratar. ¿dónde ha salido? Puro Solo paquete. México. Solo México. Sí. Es Al que final Suárez- estaba Dudamel también. O sea, los tres Sí. candidatos finales, Suárez, Dudamel y Guimaraes. Sí. Ayer lunes, ya arrancando la reunión, era o Guima o Suárez. Ujú. Ahí sí le ganaba Suárez a Guima. Y ojo, que tal vez muchos piensen que Guimaraes, si se compara en salario o lo que se pedía, porque hay que aclarar un asunto. Esa comisión del Ejecutivo, donde estaba don Sergio Hidalgo, don Víctor Hugo Alfaro, don Rodolfo Villalobos, don Orlando Moreira y don Juan Carlos Rojas, además de don Víctor Umaña y se me va el otro nombre, ellos se encargaban de la entrevista de aspectos de contrato y de logística. Porque ya luego, la segunda etapa era una entrevista con la comisión técnica, que, bueno, yo nunca supe cuáles nombres, imagino que don Carlos Watson era uno, no sé cuántos más, quienes componen esa comisión técnica o la que formaron la semana anterior, y a partir de ahí, comisión técnica daba su recomendación a la comisión del Ejecutivo, y a partir de ahí se daba una recomendación general, que eran los 5 integrantes, para todo el comité ejecutivo. Sí, por eso hubo una charla previa, hubo entrevista Eso sí, previa con los dos técnicos. que la recomendación final de una vez iba con 5 votos, porque era los que antes mencionaba, don Rodolfo, don Sergio, don Víctor, don Juan Carlos y don Orlando. Son 5. Solo hacía falta, digamos, 1 para ya ratificar al técnico, que es la mitad más 1, que eran 11 votos. Pero a partir de ahí es lo que se manejó en los últimos días, que entre Guimaraes y Luis Fernando Suárez terminó imponiéndose en la votación y en la elección final Suárez por encima de Guimaraes, que yo no sé qué habrá pasado con Guimaraes. Que Guima, Es que perdón, la Daniel. entrevista pudo haber sido. Guima, Pudo digamos, haber sido una conversación. en la parte económica, Guima, sus asistentes siempre se dijo que podía ser el Paté Centeno, que iba a estar a la par, y César Eduardo Méndez, que podía estar. El preparador físico seguiría siendo Sánchez, sí. ¿Cómo es que se llama? Eric. Eric Sánchez. Eric Sánchez, correcto. No había que pensar en darle apartamento, darle vehículo, darle los pasajes a todos los que vienen con Suárez. Pero me imagino que hicieron una evaluación de la parte económica que no se desajusta tanto a la federación y le dieron ese voto de confianza y decir, sí, vamos a traer a Suárez. Que repito, a mí en lo personal me ilusiona tener a Suárez. Me hubiese gustado Guima, porque Guima conoce el medio y todo lo que hemos hablado. Pero para cambiar un poquito de estructura y sobre todo sabiendo el perfil y los parámetros que traen los colombianos, porque ya tuvimos con don Jorge Luis Pinto, y esa línea, esa idea que tiene el técnico Luis Fernando Suárez es muy similar a la de don Jorge Luis Pinto. Aquí se van a someter a la disciplina, es lo primero, y al que no le gusta, este señor Luis Fernando Suárez los va a poner en línea. O se ajustan o no van a estar en la Guimaraes selección. no los podía poner en línea. No, yo creo que Guima... Guimaraes no tiene un cartel para imponerle a cualquier jugador de Costa Rica no tiene- que él es el que manda. Es que los caracteres de cada persona son diferentes. Y Guima, que ya lo conocemos aquí en el medio, tal vez, no es que se iba a acomodar, pero le iba a dar la Eso es palmadita. lo que prácticamente está dando al traste con las ilusiones de Guimaraes. Esa. Porque iba a ser lo mismo, según Sí. la decisión del Ejecutivo. Ujú. La pregunta mía es, ¿qué tan seguros estaban de que Guima no ha cambiado en 20 años? Sí, No, Sí, para eso son las 15 entrevistas. 15 años. 15 pesó años. mucho y además... Ahí tuvo que haber pesado la entrevista. Sí. Ahí Para eso tuvo son que las haber entrevistas. pesado la entrevista y ver qué fue lo que dijo cada uno. Sí, pero ¿quiénes le hicieron la entrevista y la forma en que la hicieron? ¿Verdad? Es que si usted tiene una comisión técnica conformada con técnicos o ex técnicos, no necesariamente de selección, pero sí con un bagaje diferente, puede haber pesado. Lo que sucede es que Guima, si Guima y Ambriz era Guima, pero Guima con Suárez llevaba las de perder, y en esa entrevista siempre tiene mucho peso la forma en cómo se la presenten y la contestación que va a tener en este caso Guimaraes, que fue, y creo que ahí pesó más Suárez, que además las ideas de Suárez y el cambio que se está pidiendo le ajusta bien a la selección, que los dos tienen un compromiso, al que hubiesen dejado, llevan un compromiso pero muy grande, ¿verdad? Porque la octogonal va a ser muy complicada, Estados Unidos, México, Panamá, El Va a ser Salvador. complicada para todos. ¿Ah? Para todos. Y sí. Sí, siempre sí. ha sido complicada. Sí, sí, sí. Eso de que es complicada ya lo sabemos No, pero por default. Alex, pero es complicada por los momentos en que atraviesa el fútbol Pero costarricense. Cazador, usted tiene rato de estar en Sí, esto. pero- Usted lo vivió antes del 2002. Una situación igual o peor con la de Gilson Núñez, con partido de repechaje para entrar a Claro, la fase donde pero ya lo
de ahora, que ha sido tan inestable con lo de los técnicos, con lo que ha sucedido, a mí me parece que ahora el venir don Luis Fernando Suárez creo que va a alinear lo que nosotros necesitábamos hace tiempo. Yo siempre lo he manifestado, lo de Ronald González, no toda la culpa fue de Ronald González. Hay otros culpables, incluyendo jugadores, que se diera, que no se pudo. A mí me hubiera gustado ver a Ronald que llegara hasta Qatar, pero no se pudo por las diferentes situaciones. Con Luis Fernando Suárez... salieron los resultados, así de sencillo. Claro, y con Luis Fernando Suárez, la Copa Oro de Luis Fernando Suárez. Si vamos, y de todos modos las selecciones no van con las grandes figuras, las selecciones a Copa Oro, no todas. Y entonces Luis Fernando Suárez le va a servir, no va con la obligación primero de ganarla, va a hacer una muy buena presentación, hacer muy buenos partidos y el poder ver la idea que él quiere plasmar para lo que necesitamos en el mes de septiembre, que es la eliminatoria al final. Ahí es donde vamos a empezar a juzgar el trabajo de Luis Fernando Suárez, lo que puede hacer conformar en Copa Oro y luego lo que vamos a empezar a ver, los trabajos que va a hacer acá para preparar a la Sele para septiembre. Yo voy a tener clara la expectativa de Copa Oro hasta que vea la lista de 23, porque si de esa lista de 23 toda la base es de la MLS y jugadores que tal vez no los contemplamos como los grandes titulares o los que tienen que asumir responsabilidad en la eliminatoria, va a ser muy complicado medir o ver qué tipo de exigencia vamos a tener en Copa Oro. Dejando con esto claro, y lo repito, que a Costa Rica no hay que exigirle que gane el título de la Copa Oro. Pero dependiendo de los hombres y de los futbolistas que va a llevar a partir de la segunda semana de julio a Estados Unidos, es donde ya vamos a observar algunos rasgos, alguna estructura, el modelo de lo que quiere Luis Fernando Suárez, porque ayer que estábamos elaborando algunas notas para Canal 6, hay un especial que le hace la FIFA a cada selección antes de una Copa del Mundo, y me encontré con la de Honduras previo a Brasil 2014, y explicaba a Luis Fernando Suárez que uno de los estilos, y que él termina aplicando mucho en Honduras, es el 4-4-2 típico, con los cuatro centrales, con los parejas de centrales, los dos laterales, dos volantes de marca, dos volantes 5, dos hombres muy abiertos con ida y vuelta por izquierda y por derecha y dos hombres adelante. Eso es lo que explicaba previo a Brasil 2014, que ya luego, y seríamos mentirosos si alguien se puede sentar o puede decir que sabe cuáles son los modelos que está aplicando en los últimos años Luis Fernando Suárez, sí, ¿no? Porque yo no lo tengo claro. Pero yo me imagino que en esa presentación de Suárez tuvo que hablar de eso. Totalmente. Y que, por ejemplo, don Carlos Watson se sentó con lo que apuntó o con lo que grabó o con lo que dijo el señor Suárez, ajá, a ver esos movimientos que me imagino en el Bucaramanga, en la selección hondureña, donde haya dirigido, claro, los haya aplicado. Que en los últimos años no lo tenemos claro cuánto ha cambiado su idea y su estilo Luis Fernando Suárez. Él ha sido comentarista de un canal, Win Sports, en Colombia, donde ha participado en muchos programas, y en uno de las declaraciones o una de las frases que ayer estábamos analizando es lo primordial, y con eso no está descubriendo el agua tibia, don Luis Fernando, pero sí deja ver mucho su actitud y su forma de ver el fútbol. Es primero lo colectivo antes que las figuras. Y así lo decía en una de las declaraciones, que por más que se tengan figuras importantes en un equipo, hoy en día tienden a incidir muy poco, porque lo que se prioriza, lo que se impone siempre a nivel de clubes y a nivel de selecciones es el colectivo. Entonces ya por ahí son algunos rasgos que vamos viendo de Luis Fernando Suárez como técnico, además de lo que se tiene en reportes internacionales, que es muy metódico, muy ordenado, incansable en el trabajo, en el estudio, en la parte táctica. Así que son detalles que en la próxima Copa Oro, dependiendo de los futbolistas que va a llevar, ya tenemos que ir viendo algunas pinceladas, alguna estructura clara de Luis Daniel, Fernando Suárez. Ahora, con eso que usted me está diciendo de la selección, y que le está diciendo a los oyentes, por eso fue lo que usted tocó al inicio, la condición física. Ahí se necesita, no son las figuras. Si usted tiene jugadores preparados físicamente bien, usted le puede exigir que puedan correr 90 o más minutos. A veces no son las figuras, sino es la condición que ellos puedan llegar. Y creo que en eso, don Luis Fernando Suárez, va a ser muy importante el tener un equipo, no importa sin figuras, no pensemos en las grandes figuras, pero con una condición física y una entrega, que eso le va a ayudar mucho a la selección. Pero dígame una cosa, Cazador, ¿qué prefiere usted? ¿Hacer una excelente actuación en Copa Oro? ¿Ganarla?
como lo ha hecho México eternamente, ¿verdad? Porque evidentemente México tiene todo el caudal económico. Vea que hasta están nacionalizando. Les falta un centro delantero y nacionalizan a Funes Mori. Funes Mori. Qué fácil, ¿verdad? Así es muy fácil. ¿Qué prefiere usted? ¿Ganar esa Copa Oro e ir a una Copa América y hacer un papelón que le meten 7? ¿O ir a un campeonato mundial y con la misma historia? Es que el árbitro nos echó, el árbitro nos perjudicó. Vea que es la misma cantaleta y se lo creen. O, como nosotros, usualmente, nos va mal en Copa Oro, pero en mundiales hacemos una mejor presentación, salvo, bueno, más que evidente que lo de Rusia no era lo que se estaba esperando. Pero ¿con qué se queda usted? ¿Con ganar Copa Oro? No, Copa Oro. Con ganar Copa Oro, yo veo que hace un tiempo la gente se cortaba las venas por ganar un torneo que honestamente es de los más bajos a nivel de selecciones a nivel mundial. Para mí no me... ¿Y los mexicanos se conforman con eso? Sí, pero es que México tiene de dónde sacar, porque luego viene eliminatorias y va a mundial y usted ve la clase de partidos que hace México y hasta dónde llega. Entonces, y se lo digo con fundamento, no estoy inventando, no estoy diciendo absolutamente nada ajeno a la realidad. Nosotros, Copa Oro simplemente, y sobre todo en esta ocasión, no nos va a interesar más que conjuntar el equipo que requerimos. Nada se gana con ir y traernos el título de Copa Oro y luego que sea un fiasco en eliminatoria, no. Preparemos, y eso es pero estoy tan seguro que don Luis Fernando, y ahí va a trabajar mucho el criterio de don Carlos Watson, va a ayudarle mucho porque don Carlos ha estado desde Ronald González y para atrás, él conoce, él fue el que hizo la lista de los 60, ahora le va a dar las características de cada uno de los que no conoce don Luis Fernando Suárez para hacer esa lista de 23 que llevará a Copa Oro, y en Copa Oro no nos vamos a rasgar vestiduras diciendo que vamos a ser campeones, no, nos interesa tener esa plataforma, la conformación de selección que vamos a tener, porque va julio, agosto y septiembre, ya tenemos ahí encima Panamá para la eliminatoria, entonces lo que queremos es hacer una Copa Oro simplemente de acomodo de jugadores, de ver la base que va a necesitar el técnico con algunos otros que no van a ir y se van a quedar por acá para llegar contra Panamá, que será difícil para todos, sí, pero que le sirva a él. Entonces es importante el trabajo de Copa Oro sin pensar en ganarla, sin pensar que ir a Copa América ni nada que se diga, sino ir, por supuesto, a lo que nos interesa, como es la eliminatoria. Un saludo para don Carlos Duarte, ahí en Ciprosimeca, que nos escucha, ¿se acuerda de Basoleche, allá en Cañas, a Elías? Claro. Te está saludando ahí, dice que